Bienvenidos a Reconociendo el Miedo. Lo que estás por escuchar no son simples historias. Son los ecos de miles de almas que se perdieron en el camino buscando un futuro mejor. En las sombras de la frontera, el peligro no siempre viste uniforme. A veces, el horror tiene rostro de silencio, de acero caliente y de mercados clandestinos que comercian con la vida misma. Hoy, en este especial, hemos recopilado los relatos más crudos y asfixiantes de aquellos que cruzaron el umbral hacia lo desconocido. Desde el encierro mortal en tráileres bajo el sol de Texas, hasta las pesadillas quirúrgicas ocultas en bodegas olvidadas. Prepárate. Apaga las luces y escucha con atención. Porque en este canal, no solo contamos historias, aquí, nos enfrentamos cara a cara con la oscuridad que muchos prefieren ignorar. Estás en Reconociendo el Miedo. Nos vemos en la oscuridad. La casa de seguridad en Reynosa. El terror del encierro. Reynosa no es una ciudad, es una bestia que te observa con 1000 ojos desde que pones un pie fuera de la central de autobuses. No importa cuánto intentes pasar desapercibido, cuánto te sacudas el polvo de la ropa o que tan firme camines, ellos saben que eres un extraño. Saben que tienes miedo. Y en la frontera, el miedo es una moneda que se cotiza muy alto. Mi nombre es Miguel, y aunque logré cruzar, hay una parte de mí que nunca salió de aquella casa de seguridad cerca del canal Ansaldúas. El trayecto hasta la casa fue un ejercicio de ansiedad pura. Íbamos en la parte trasera de una camioneta con los vidrios polarizados, amontonados, evitando respirar fuerte para no empañar los cristales. El pollero, un tipo de unos 30 años que masticaba chicle con una indiferencia que me revolvía el estómago, ni siquiera nos miraba por el retrovisor. Para él, no éramos personas. Éramos bultos. Éramos depósitos de dinero caminando. Cuando la camioneta se detuvo frente a aquella construcción de bloque gris, el sol de la tarde pegaba con una rabia que parecía querer derretir el pavimento. Era una casa sin alma, rodeada de maleza seca y basura. Al bajar, sentí ese presentimiento que te eriza los vellos de la nuca. Esa voz interna que te grita que des media vuelta y corras hasta que los pulmones te estallen. Pero, ¿hacia dónde? En Reynosa, correr sin rumbo es entregarse a la muerte más rápido. Entramos en una fila india, cabizbajos. Al cruzar el umbral, el calor del desierto fue reemplazado por un frío húmedo y un olor que nunca voy a olvidar, una mezcla de sudor viejo, orina estancada y comida podrida. No había muebles. Solo paredes descascaradas que parecían haber absorbido los gritos de todos los que pasaron por ahí antes que nosotros. Pero el verdadero horror comenzó cuando el pollero salió. No nos dio instrucciones, no nos dijo cuánto tiempo estaríamos ahí. Solo salió y jaló la puerta de metal pesado. Fue entonces cuando escuché el sonido que todavía me despierta por las noches, el choque seco de las cadenas contra el hierro. Clac. 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 3 candados. 3 sentencias de muerte. En ese momento, el aire en la habitación cambió. La oscuridad se volvió más densa. Éramos casi 40 personas en un espacio donde apenas cabían 20. Estábamos los de mi grupo, pero también había otros que ya llevaban días ahí. Sus rostros eran sombras demacradas, con ojos hundidos que ya no tenían esperanza, solo una resignación aterradora. El silencio en esa casa era una tortura psicológica. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Si alguien intentaba susurrar, siempre había alguien más que le ponía una mano en la boca, con los ojos muy abiertos, suplicando silencio. Aprendes que en esos lugares, el silencio es tu única capa de invisibilidad. Si no te escuchan, tal vez se olviden de que estás ahí. Las horas se estiraban como ligas a punto de romperse. Sin ventanas, perdías la noción del tiempo. Solo sabías que era de noche porque el calor sofocante del techo de lámina bajaba un poco, pero era reemplazado por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Cada ruido que venía de la calle, un motor a lo lejos, el ladrido de un perro, el crujido de la estructura, nos hacía encoger el cuerpo, esperando lo peor. Empecé a notar detalles que mi mente había ignorado al principio. En las paredes, cerca del suelo, había marcas. Nombres rayados con las uñas, fechas,
pequeñas cruces hechas con el hollín de algún encendedor. Eran las huellas de los que ya no estaban. Me pregunté cuántos de esos nombres seguían unidos a un cuerpo vivo, y cuántos eran ya solo un recuerdo en alguna fosa clandestina. A eso de las 3 de la mañana, cuando el agotamiento ya me hacía alucinar sombras que se movían en las esquinas, el mundo se detuvo. El sonido de varios motores potentes llenó la calle. Luces blancas y potentes se filtraron por las rendijas de las tablas que sellaban las ventanas, barriendo el piso lleno de colchonetas mugrientas. Nadie se movió. Ni siquiera creo que alguien respirara. El miedo era tan tangible que podías olerlo, un aroma agrio y metálico que llenaba la habitación. Escuchamos pasos pesados sobre la grava. Voces bajas, ásperas, riendo de algo que no tenía gracia. Luego, el sonido de las llaves. Cuando el primer candado cayó, sentí un vacío en el estómago, como si estuviera cayendo por un pozo infinito. Al abrirse la puerta, la luz de las camionetas nos cegó. Entraron 3 tipos. No eran los monstruos de las leyendas que me contaba mi abuela. Eran hombres jóvenes, vestidos con ropa táctica y botas impecables, pero con ojos que estaban completamente vacíos. Ojos que te miraban como si fueras un objeto, una pieza de ganado que hay que clasificar. Llevaban una carpeta y una linterna de alta potencia. Empezaron a caminar entre nosotros, pateando a los que estaban en el suelo para que se levantaran. El haz de luz de la linterna saltaba de rostro en rostro, deteniéndose unos segundos en cada uno. Esa luz era como el dedo de la muerte. Si se quedaba fija en ti, sabías que tu destino estaba sellado. Tú, el de la camisa roja. Tú, el flaco. Tú, la mujer del fondo, dijo uno de ellos con una voz tan plana que daba más miedo que un grito. Una de las mujeres elegidas se aferró a la pierna de un compañero, suplicando en un susurro desesperado que no se la llevaran, que tenía hijos, que no tenían más dinero para pagar un rescate. Uno de los hombres, sin decir una palabra, le dio un golpe seco en la sien con la culata de su arma. El sonido del hueso chocando contra el metal resonó en toda la habitación. Ella cayó al suelo, inconsciente, y la sacaron a rastras por el polvo, como si fuera un saco de basura. Se llevaron a 5 en total esa noche. 5 personas que hace unas horas compartían el mismo aire viciado que yo. Escuchamos cómo los subían a las camionetas, el portazo de los vehículos y el chirrido de las llantas al alejarse. Y luego, lo peor, el regreso del pollero para volver a poner los 3 candados. Clac. 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 Esa noche nadie volvió a dormir. Nos quedamos ahí, en la oscuridad, escuchando el silencio que dejaron los que se fueron. El horror no es solo que te lleven, el horror psicológico es la culpa de sentir alivio porque no fuiste tú. Es mirar al hombre que está a tu lado y saber que, si vuelven mañana, vas a rezar para que se lo lleven a él y no a ti. Ese lugar te pudre el alma antes de tocarte el cuerpo. 3 días después, en medio de un caos de sirenas y disparos en la calle de al lado, los guardias huyeron y logramos forzar la puerta desde adentro. Corrimos sin mirar atrás, dispersándonos por las calles de Reynosa como ratas escapando de un incendio. Logré llegar al otro lado, pero la frontera no se quedó atrás. La traigo conmigo. Cada vez que entro a un lugar y escucho una puerta cerrarse con llave, mi cuerpo se tensa. Cada vez que escucho el motor de una camioneta en la noche, mi corazón empieza a latir contra mis costillas como si quisiera escapar de mi pecho. Porque yo sé que, en este momento, en alguna casa gris de Reynosa, hay 40 personas en silencio, esperando a que los 3 candados vuelvan a sonar. El olvidado en el condado de Brooks, el terror de la naturaleza. Si alguna vez buscas el condado de Brooks en un mapa, verás una inmensidad verde y marrón justo antes de llegar a Falfurrias, Texas. Para los que viajan en coche por la autopista 281, es solo un paisaje aburrido. Pero para nosotros, ese lugar es un laberinto diseñado por el mismo infierno. Allí, la tierra no tiene dueño, pero tiene hambre. Mi nombre es Esteban, y todavía siento el peso del agua que no pude compartir.
Todo comenzó cuando el pollero nos bajó de la camioneta a unos kilómetros antes del retén de la patrulla fronteriza. Son solo unas horas de caminata para rodear el punto de control, nos dijo. Mentía. Siempre mienten. Lo que él llamaba unas horas se convirtieron en 3 días de agonía bajo un sol que parece querer sacarte el alma por los poros. Caminábamos en fila, como fantasmas atravesando los ranchos privados. El terreno es traicionero, arena suelta que te quema los pies a través de las suelas y matorrales llenos de espinas que te desgarran la ropa y la piel. En el grupo venía Don Chui, un hombre de unos 50 años, de Guanajuato. Era un tipo fuerte, de esos que han trabajado el campo toda su vida, pero el calor de Texas no respeta experiencia. Al segundo día, el agua se nos terminó. No hablo de que nos quedaba poca, hablo de que el último rastro de humedad en nuestras gargantas se había evaporado. Cuando el cuerpo se deshidrata de esa manera, el cerebro empieza a romperse. Empiezas a ver cosas. El horizonte vibra y juras que ves un lago, o una casa, o a tu madre llamándote desde la sombra de un árbol que en realidad es un cactus seco. Don Chui empezó a quedarse atrás. Sus pasos, que antes eran firmes, se volvieron erráticos. Sus ojos, inyectados en sangre, miraban hacia el vacío. Yo traté de ayudarlo, lo tomé del brazo, pero su piel se sentía como papel caliente. Ya no puedo, muchacho, me susurró. Su voz no era humana, era el sonido de 2 piedras chocando entre sí. El pollero se detuvo, pero no para ayudar. Miró su reloj con una frialdad que me dio más escalofríos que el calor. El que se queda, dijo sin emoción. Si nos detenemos por uno, nos agarran a todos. O peor, nos morimos todos aquí afuera. Ese es el momento en que el horror psicológico te golpea. No es el miedo que te atrape la migra, es el miedo a tu propia humanidad. Miré a los demás. Nadie decía nada. Todos mirábamos al suelo, evitando el contacto visual con Don Chui. Estábamos decidiendo dejar morir a un hombre para salvar nuestro propio pellejo. Es una mancha en la conciencia que no se quita con nada. Vámonos, gritó el pollero. Don Chui se desplomó bajo la sombra miserable de un mezquite. No gritó. No lloró. Solo se nos quedó mirando con una resignación que me persigue hasta el día de hoy. Lo dejamos ahí, con su botella de plástico vacía y una pequeña foto de su familia apretada en el puño. Caminamos durante horas en silencio. Pero el silencio en el condado de Brooks no existe. Empecé a escuchar algo. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo distinguí claramente. Era el sonido de una botella de plástico siendo golpeada. Tac, tac, tac. Como si Don Chui estuviera intentando sacar la última gota de agua. Miré hacia atrás. No había nadie. El desierto estaba vacío. Pero el sonido seguía ahí, justo detrás de mi oreja. Y luego vinieron las voces. No eran gritos de auxilio, eran susurros. 1000 susurros de todas las personas que se han quedado en esos ranchos. Sentía que el suelo que pisaba estaba hecho de huesos. Dicen que en Brooks hay tantos cuerpos sin nombre que es imposible caminar sin pisar una tumba improvisada. El horror real es darte cuenta de que el desierto te está consumiendo. Por la noche, cuando intentábamos dormir sobre la arena fría, el miedo se volvía insoportable. No podías cerrar los ojos porque sentías que, si lo hacías, Don Chui aparecería a tu lado para pedirte el agua que ya no tenías. Escuchaba sus pasos arrastrándose alrededor de nuestro campamento, el roce de su ropa vieja contra las ramas secas. ¿Escucharon eso?, pregunté en un susurro a otro de los compañeros. Él solo me miró con ojos desencajados y se tapó los oídos con las manos. Todos lo escuchábamos.
El eco de los que abandonamos. Al tercer día, llegamos a una carretera. Una camioneta nos recogió. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana hacia la inmensidad de los ranchos. En el cielo, los opilotes ya estaban formando círculos perfectos sobre el lugar donde habíamos dejado a Don Tree. Esos pájaros son los únicos dueños de Brooks. Ellos saben dónde termina cada historia. Logré llegar a Houston, conseguí trabajo, pero nunca volví a ser el mismo. El horror no terminó cuando salí del desierto. El horror vive en mi casa. A veces, cuando estoy solo en la cocina y me sirvo un vaso de agua fría, escucho claramente el golpe de una botella de plástico vacía contra el suelo. Tac, tac, tac. Y lo peor no es el sonido. Lo peor es que, cuando me miro al espejo, a veces no veo mi rostro. Veo el rostro de Don Tree, quemado por el sol, preguntándome por qué no me quedé con él. En la frontera, los que sobreviven cargan con los muertos, y ese es un peso que ninguna espalda puede aguantar por mucho tiempo. Los cazadores de Arizona del terror del odio. Mucha gente cree que el mayor peligro de cruzar hacia Arizona es el sol que te deshace los sesos, o la patrulla fronteriza con sus helicópteros y sensores de movimiento. Y no me malentiendan, el desierto de Sonora es un monstruo por sí solo. Es un océano de arena y piedras que no tiene piedad de nadie. Si el calor no te mata de día, el frío te quiebra los huesos de noche. Pero hay algo más. Algo que no sale en las noticias de la tarde. Algo que el gobierno ignora y que los sobrevivientes apenas se atreven a susurrar en los albergues. Hay hombres allá afuera que no llevan uniforme. Hombres que no buscan arrestarte, ni procesarte, ni mucho menos deportarte. Salen al desierto con equipo militar de última generación, rifles de alta precisión y el corazón podrido por una sola razón, la cacería humana. Mi nombre es Javier, y hace 2 años, cerca de la región de Sasabe, yo fui la presa. Éramos un grupo pequeño, apenas 6 personas. El guía era un muchacho joven de Michoacán que presumía de conocer cada nopal y cada piedra del camino. Pero esa noche, el miedo en sus ojos me dijo que estábamos ante algo que él tampoco entendía. Entre nosotros iba doña Elena, una mujer que buscaba a sus hijos en Chicago, y un par de hermanos que no pasaban de los 20 años. Éramos sombras caminando sobre sombras. Eran cerca de las 2 de la mañana. La luna estaba oculta tras unas nubes densas y el desierto era una auténtica boca de lobo. Caminábamos en total oscuridad, nada de linternas, nada de cigarros, incluso aguantábamos las ganas de toser. Solo se escuchaba el sonido de nuestras botas sobre la tierra seca y el viento frío golpeándonos la cara como latigazos. De repente, el guía se detuvo en seco. Su espalda se puso rígida. Levantó la mano con el puño cerrado y todos nos quedamos congelados, conteniendo el aliento. El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. Al suelo, susurró con una voz que vibraba de puro terror. Al suelo ahora y no se muevan por nada del mundo. Nos desplomamos entre los matorrales de Gobernadora y nopales. Sentí las espinas clavándose en mis manos y rodillas, pero el miedo era un anestésico poderoso. A lo lejos, en lo alto de una loma pedregosa, vi un destello pequeño. Una luz roja. Un punto minúsculo, casi insignificante, que se movía rítmicamente barriendo la zona. No era la luz azul y roja de una patrulla. Era un puntero láser de grado militar. Luego escuché el sonido. Un zumbido constante y eléctrico. Un dron pequeño, pero avanzado, sobrevolando nuestras cabezas a baja altura. El terror psicológico de saber que algo te está viendo desde el cielo, usando cámaras térmicas en medio de la nada, es algo que te paraliza los músculos. Te sientes desnudo.
Te sientes como una hormiga bajo la lupa de un niño cruel. No es la migra, dijo el guía casi sin aliento, con la cara pegada a la tierra. Son los vigilantes. Civiles armados. Cazadores de hombres. Si nos encuentran, no habrá reporte oficial. Solo cenizas. Escuchamos el primer disparo. El estruendo rompió la noche y el impacto en una roca cercana hizo saltar chispas que iluminaron el rostro aterrorizado de doña Elena. No buscaban darnos a la primera, querían que corriéramos. Es su táctica. Querían que el pánico nos dispersara. Porque ellos saben perfectamente que una vez que un grupo se rompe y se separa en la inmensidad de Arizona, estás muerto. Eres una presa fácil para sus perros. Y entonces, los escuchamos. Ladridos. Pero no eran los ladridos entrenados de la policía que marcan una posición para el arresto. Estos eran perros de presa, animales que ladraban con furia, con un hambre que se sentía en el aire. Las luces de linternas tácticas, de esas que te ciegan por completo y te queman la retina, empezaron a barrer el desierto desde 3 puntos diferentes. Nos estaban rodeando como a ganado. «Corran hacia el cañón», gritó el guía, perdiendo toda la compostura. El caos se desató. Ya no importaba el rastro, ya no importaba el silencio. Era correr por tu vida o morir ahí mismo. Podía escuchar los disparos silbando detrás de nosotros, impactando en los troncos de los mezquites. Escuchaba gritos en inglés, hombres riendo a carcajadas, gritando insultos, celebrando cada vez que uno de nosotros tropezaba. Se estaban divirtiendo. Para ellos, no éramos personas. Éramos trofeos. En la huida, perdí de vista a los demás. El horror real no es el ruido del combate, es cuando el ruido se detiene de golpe y te quedas solo en la inmensidad del desierto. Sabía que me estaban buscando con equipo de visión nocturna. Me arrastré hasta una grieta estrecha entre 2 rocas gigantescas, cubriéndome con una manta térmica de esas que parecen papel aluminio, rezando para que mi calor corporal no me delatara ante sus cámaras. Pasé 3 horas que parecieron siglos escuchando cómo caminaban cerca de mi escondite. Podía oler el humo de su tabaco. Podía escuchar el crujido del cuero de su equipo táctico y el jadeo pesado de sus perros. Uno de ellos se detuvo a menos de 2 metros de donde yo estaba. Escuché perfectamente el clic metálico cuando cargó su arma. En ese momento, sentí que mi corazón iba a explotar contra mis costillas. Cerré los ojos, apreté los dientes y me despedí de mi familia en silencio. Estaba convencido de que ese era mi final, una tumba anónima en el desierto de Arizona, asesinado por alguien que ni siquiera sabía mi nombre, solo por el placer de jalar el gatillo. Por alguna razón que todavía no comprendo, tal vez un cambio de viento o un milagro, el perro no me detectó. El hombre soltó una maldición en inglés y se alejó después de unos minutos. Cuando salió el sol, el desierto recuperó un silencio sepulcral, un silencio que dolía. No encontré a nadie de mi grupo. No sé qué pasó con el muchacho de Michoacán, ni con doña Elena. Lo único que encontré fueron rastros de sangre fresca en la arena y casquillos de bala plateados que no pertenecen a ninguna corporación oficial. Caminé 2 días más, solo, bajo un sol que me pelaba la piel, bebiendo mi propia orina para no perder el conocimiento, hasta que una camioneta de la patrulla fronteriza me divisó. Nunca en mi vida me había sentido tan aliviado de ver una celda. Prefería 1000 veces la cárcel en México, o la deportación, que volver a pasar otra noche siendo la presa de esos monstruos con rostro humano que acechan en las sombras. Hoy, cuando veo las noticias y escucho hablar de muros y fronteras, solo puedo cerrar los ojos y ver esas luces rojas en la oscuridad. El desierto tiene muchos peligros naturales, pero nada, absolutamente nada,
se compara al horror de saber que hay hombres que han perdido toda su humanidad, esperando pacientemente a que alguien como yo intente buscar una vida mejor, solo para poder cazarnos como animales. La cuota en el techo de la bestia. El terror de la extorsión. Muchos dicen que la bestia se llama así por el tamaño del tren. Otros, por lo que te hace si te descuidas y caes bajo sus ruedas. Pero los que hemos estado ahí arriba, en el lomo de ese monstruo de metal que cruza de Arriaga hacia Tierra Blanca, sabemos la verdad. La bestia no es el tren. La bestia es lo que viaja sobre él, y lo que te arranca el alma antes de arrancarte la vida. Era una noche sin luna en Veracruz. El aire era pesado, húmedo, pegajoso. Éramos más de 200 almas aferradas a las vigas, sentadas sobre las mochilas, tratando de no quedarnos dormidos. Porque en la bestia, el sueño es la muerte. Si pestañeas, te resbalas. Si te resbalas, te conviertes en parte del paisaje rojo que dejan las vías. A mi lado iba Joaquín. Él era de mi pueblo. Había vendido lo poco que tenía para este viaje. Llevaba el dinero cosido al forro de sus pantalones. Lo cuidaba más que a su propia respiración. Pasamos horas hablando en susurros sobre lo que haríamos al llegar al norte. Él quería arreglar la casa de su madre. Yo solo quería dejar de tener hambre. Pero en ese tren, los sueños pesan, y todo lo que pesa, la gravedad se lo termina cobrando. De pronto, el ambiente cambió. No fue un grito, fue un silencio que se fue extendiendo vagón por vagón, como una ola de frío que congelaba las gargantas. El ruido del tren es constante, ensordecedor, pero hay un sonido que el migrante aprende a identificar por encima de todo, el caminar rítmico de alguien que no tiene miedo a caerse. El sonido de unas botas de casquillo golpeando el techo de metal. Eran ellos. Los cobradores. Eran jóvenes, apenas pasaban los 20 años, pero sus ojos estaban vacíos, drenados de cualquier rastro de humanidad. Subían de vagón en vagón con una naturalidad que daba náuseas. Caminaban erguidos sobre el techo mientras el tren se sacudía violentamente a 60 kilómetros por hora. Llevaban linternas sordas y machetes que brillaban con el reflejo de las estrellas. $100 por cabeza, gritó el primero. Su voz apenas se oía sobre el estruendo, pero el brillo de su arma decía todo lo necesario. Derecho de piso. El que no paga, se baja aquí mismo. Empezaron a pasar. Era una fila de la muerte. Vi a una mujer entregar sus últimos ahorros llorando, ocultando a su hijo entre sus harapos. Vi a un hombre intentar resistirse y recibir un cachazo que le abrió la frente, dejándolo aturdido, apenas colgando del borde del vagón. Nadie ayudaba. Nadie miraba. En ese momento, cada uno de nosotros era una isla de terror rodeada por un océano de metal y oscuridad. Entonces llegaron a nosotros. Joaquín temblaba tanto que el ruido de sus dientes castañando se oía entre los vagones. Yo busqué en mis botas, saqué mis billetes arrugados y se los entregué al tipo. Los tomó sin mirarme, como quien recibe un boleto de cine. Pero cuando llegó con Joaquín, el tiempo se detuvo. Joaquín empezó a buscar en sus bolsas. Su rostro se puso pálido, más blanco que la niebla de la selva. Sus dedos torpes se hundían en la tela, buscando el dinero que ya no estaba. Quizás se le cayó mientras dormía, quizá alguien se lo robó antes de subir. No importaba. No. No los encuentro. Los tenía aquí, tartajeó Joaquín. El hombre del machete sonrió. No era una sonrisa de maldad, era algo peor, era una sonrisa de aburrimiento. Como si estuviera haciendo un trámite administrativo sin importancia. Entonces te toca caminar, compadre, le dijo. Lo que pasó después me persigue cada noche. No hubo una pelea épica. No hubo últimas palabras heroicas. Solo fue un empujón seco. El cuerpo de Joaquín desapareció en la oscuridad lateral del tren en un segundo. El sonido más aterrador no fue el grito de mi amigo, que fue corto y agudo. El sonido más aterrador fue el sonido del metal triturando lo que fuera que cayó debajo. Un clac-clac seco, rítmico, indiferente.
El tren ni siquiera vibró. La bestia no se detuvo. No hubo sangre que viéramos, solo el vacío negro donde antes estaba mi hermano de camino. Después de que Joaquín desapareció, el mundo se quedó en silencio. Un silencio en el alma. Miré a los demás. Nadie decía nada. Todos evitaban el contacto visual. Me quedé mirando el espacio vacío donde él había estado sentado segundos antes. Había una pequeña mancha de grasa en el metal, la única marca de que un ser humano existió allí. Me preguntaba si su cuerpo habría quedado en una pieza sobre las rocas o si las ruedas lo habrían convertido en parte del polvo del camino. Pasaron las horas. El frío de la madrugada en Veracruz te cala hasta los huesos. Empecé a escuchar cosas. Entre el chirrido de los ejes, juraría que oía la risa de Joaquín. Una risa nerviosa, la misma que tenía cuando salimos de Arriaga. Pero el viento no dice tu nombre. El viento no te pregunta por qué no le diste la mano cuando el verdugo lo empujó. De pronto, sentí un tirón en mi mochila. El corazón me dio un vuelco. Pensé que los cobradores habían regresado por lo poco que me quedaba. Me giré con el cuchillo de cocina que llevaba escondido, pero no había nadie. Solo la sombra de los árboles que pasaban como garras negras rascando los costados de los vagones. Estaba perdiendo la cabeza. En cada bulto de lona de los otros migrantes, yo veía el cadáver de mi amigo, intentando subir de nuevo al tren, reclamando su lugar. El tren empezó a frenar cerca de Tierra Blanca. Ese sonido, ese chillido de los frenos es como el grito de 1000 condenados. Las chispas saltaban de las ruedas, iluminando brevemente la selva a los lados. Fue en esos destellos de luz naranja donde lo vi. Había alguien corriendo a la par del tren. No era posible. Nadie puede correr a esa velocidad en la maleza. Era una silueta desgarbada, con la ropa hecha jirones y los brazos demasiado largos. Cada vez que el freno lanzaba una chispa, la silueta estaba más cerca de mi vagón. No era un hombre. Era el rastro de la culpa. Cuando el tren finalmente se detuvo en un tramo oscuro, el silencio fue total. Bajé del vagón con las piernas temblando. Al tocar tierra firme, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Caminé unos metros hacia la maleza para intentar recuperar la razón. Fue entonces cuando lo sentí, un olor fétido, a hierro y a carne rancia. Miré hacia abajo, hacia los rieles. A la luz de mi pequeña linterna, vi algo que me heló la sangre. No era Joaquín. Eran decenas, cientos de prendas de ropa, zapatos viejos, mochilas rotas, acumuladas debajo de los durmientes del tren. El tren no solo transporta gente, el tren va sembrando el camino de restos humanos que nadie reclama. Sentí una mano fría en mi hombro. Di un salto y grité, cayendo de espaldas. Era un anciano, otro migrante que había viajado en el vagón de atrás. Tenía los ojos desorbitados y me señaló el túnel que acabábamos de cruzar. No mires atrás, muchacho, me susurró con una voz que parecía venir de ultratumba. Si miras atrás, verás a los que no pagaron. Y ellos siempre quieren que alguien les preste el cuerpo para terminar el viaje. Corrí. Corrí hacia las luces de Tierra Blanca sin mirar atrás, ignorando los susurros que parecían salir de debajo de la tierra húmeda. Llegué a un refugio, pero no dormí. No he dormido en 3 días. Porque cada vez que cierro los ojos, escucho el impacto del metal contra los huesos. Escucho el clac-clac de las vías. Y sé que, en algún lugar de ese tramo maldito, Joaquín sigue esperando a que alguien le pague su cuota. Hoy entiendo que el horror no es morir. El verdadero horror es sobrevivir sabiendo que tu vida valió exactamente $100 y que la bestia, esa máquina de acero y sombra, siempre tiene hambre de más. Cosecha humana en la frontera. El viaje hacia el norte siempre se vende como una ruta hacia la luz, pero nadie te advierte que el camino está pavimentado con las sombras de los que nunca llegaron. Al principio, éramos un grupo unido por la esperanza, compartiendo historias de familias que esperaban remesas y de hijos que soñaban con zapatos nuevos. Pero la esperanza es una moneda que se devalúa rápido en la frontera.
Cruzamos el río bajo una luna pálida que parecía juzgarnos, y del otro lado, en lugar de la libertad, nos esperaba el vacío. El guía que nos habían prometido no era un coyote común, era un recolector. Nos llevaron a una zona industrial olvidada, un complejo de bodegas de lámina podrida que se alzaba como un monumento al abandono en mitad del desierto texano. Allí, el aire no olía a tierra ni a libertad, sino a algo químico, algo metálico y estéril que te helaba la sangre antes de cruzar el umbral. Nos encerraron en un cuarto sin ventanas, iluminado por una sola bombilla fluorescente que parpadeaba con un zumbido eléctrico que se te metía en los dientes. Éramos 12 personas de distintas nacionalidades, pero en ese momento todos hablábamos el mismo idioma, el del miedo absoluto. El hombre que nos vigilaba no llevaba armas a la vista, y eso era lo más aterrador. Llevaba un delantal de hule grueso y guantes de látex que se ajustaba con una calma ritual. No nos miraba a los ojos, nos miraba el cuello, las muñecas, la zona del torso. Nos evaluaba como un carnicero evalúa una pieza de ganado antes de la feria. Fue entonces cuando escuché por primera vez el sonido del generador en la habitación contigua. Un rugido mecánico, constante, necesario para alimentar algo que requería frío, mucho frío. La primera noche se llevaron a Saúl. Era un muchacho de Honduras, fuerte, con los pulmones limpios y una salud envidiable de la que solía presumir durante la caminata. Entraron 2 hombres con mascarillas quirúrgicas y, sin decir una sola palabra, lo levantaron del suelo. Saúl gritó, pidió clemencia, ofreció el poco dinero que le quedaba escondido en las costuras de su pantalón, pero sus captores eran sordos a la humanidad. Lo arrastraron por el pasillo y el sonido de sus talones golpeando el concreto se fue perdiendo hasta que solo quedó el eco del generador. Pasaron horas. El silencio en nuestra celda era tan denso que podíamos escuchar nuestros propios latidos. De repente, el sonido del generador cambió de ritmo, como si estuviera trabajando bajo una carga mayor. Luego, el silencio volvió a ser interrumpido, pero no por gritos. Escuchamos el ruido inconfundible de una sierra circular cortando algo denso, seguido por el chorro de agua a presión lavando el piso. Poco después, vimos a través de una rendija en la puerta cómo sacaban 3 cajas de poliestireno blanco, selladas con cinta adhesiva azul y marcadas con códigos que no podíamos entender. Las manejaban con una delicadeza casi religiosa, colocándolas en un camión refrigerado que esperaba con las puertas abiertas. En ese momento, la realidad nos golpeó con la fuerza de un mazo. Saúl ya no existía como persona. Ahora era un conjunto de envíos urgentes. Sus riñones iban en una caja, su hígado en otra, quizás sus córneas en un pequeño recipiente térmico. Éramos una bodega de refacciones humanas, esperando a ser desmantelados para que otros, en ciudades brillantes y hospitales de lujo, pudieran seguir viviendo a costa de nuestra muerte. La paranoia se apoderó del grupo. Cada vez que alguien tosía o mostraba signos de debilidad, los demás se alejaban instintivamente, esperando que la enfermedad los hiciera menos valiosos para los recolectores. Pero el carnicero prefería la perfección. Al segundo día, regresaron por una mujer joven que viajaba con nosotros. Intentó defenderse, pero le inyectaron algo que la dejó dócil en cuestión de segundos. Sus ojos quedaron fijos, sin expresión, mientras se la llevaban flotando en un sueño del que nunca despertaría. El horror de este lugar es que no hay odio en los ojos de los verdugos, solo hay eficiencia. Para ellos, no somos pecadores, ni enemigos, ni siquiera criminales. Somos simplemente una cosecha que debe recogerse antes de que se eche a perder. Empecé a notar detalles que antes mi mente se negaba a procesar. En las esquinas de la bodega había montones de ropa vieja, zapatos de niños, mochilas desgarradas y miles de identificaciones de países que ya no importaban. Eran los restos de los que pasaron antes que nosotros, las cáscaras vacías que quedaban después de que el valor real fuera extraído y enviado a sus compradores. El tráfico de órganos en la frontera no es un mito urbano, es una industria silenciosa que se alimenta de la invisibilidad del migrante. Si mueres en el desierto, el sol te consume. Si mueres aquí, te reparten por el mundo en aviones privados, mientras tu familia sigue esperando una llamada que nunca llegará. Una noche, el generador falló. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando la bodega en una oscuridad sepulcral. Fue mi única oportunidad. Sabía que sin electricidad, los sistemas de refrigeración se calentarían y los carniceros entrarían en pánico por proteger su mercancía más valiosa.
Aproveché el caos del momento para forzar una de las láminas sueltas de la pared trasera, una que había estado aflojando con mis propias uñas hasta que mis dedos sangraron. El metal crujió, un sonido que me pareció un trueno en medio de la noche, pero los guardias estaban demasiado ocupados tratando de salvar las cajas del camión. Salí al aire exterior, un aire que por fin olía a libertad, aunque fuera la libertad de morir de sed en el desierto. Corrí sin dirección, sintiendo como mis pies se hundían en la arena y las espinas me desgarraban la ropa. No miré atrás, pero mi mente no dejaba de mostrarme la imagen de las cajas blancas. Cada vez que sentía un pinchazo de dolor en el costado, me imaginaba el bisturí frío buscando mi riñón. Cada vez que la vista se me nublaba por el cansancio, pensaba en el precio que alguien pondría por mis ojos en el mercado negro. El desierto de Texas es inmenso, pero el miedo a ser desmantelado es más grande. Caminé durante 2 días, escondiéndome bajo los arbustos durante el día para evitar que el sol me delatara. Finalmente, encontré una carretera secundaria. Un camionero se detuvo, un hombre mayor de rostro cansado que me ofreció agua y un asiento. Mientras subía a la cabina, mis ojos se fijaron en la parte trasera de su camión. Era un transporte refrigerado. El pánico me invadió de nuevo, un terror paralizante que me impedía respirar. Me bajé del vehículo antes de que arrancara, prefiriendo la incertidumbre de la arena antes que el riesgo de volver a entrar en una caja fría. Hoy, meses después, vivo en las sombras. No tengo papeles, no tengo nombre y no tengo pasado. Pero cada vez que paso cerca de un hospital, cada vez que veo una ambulancia con las sirenas encendidas o un camión de reparto con el sistema de frío funcionando, siento un escalofrío que me recorre la columna vertebral. A veces, cuando intento dormir, escucho el zumbido del generador y el roce de los guantes de látex. Me toco las cicatrices de las espinas en mis brazos y me pregunto si Saúl o la mujer de la bodega están de alguna manera recorriendo las calles de alguna ciudad rica, viviendo a través de los órganos que les fueron robados. Este es el verdadero terror de la frontera. No es la patrulla, no es el muro, ni siquiera es la muerte. Es saber que hay personas que ven en tu cuerpo un inventario de piezas, que ven en tu desesperación una oportunidad de negocio. Somos los fantasmas de la industria médica clandestina, los donantes involuntarios de un sistema que nos desprecia mientras nos consume. Si alguna vez viajas por las carreteras del sur de Texas y ves una bodega solitaria con un generador ruidoso que nunca se apaga, no te detengas. Sigue adelante. No permitas que te miren a los ojos, porque podría ser el siguiente en ser empaquetado, sellado y enviado hacia el olvido en una caja de poliestireno blanco, mientras tu nombre se borra para siempre de la faz de la tierra. La noche sigue siendo larga y el desierto guarda sus secretos bajo capas de arena y silencio. Pero para quienes estuvimos allí, el silencio nunca es total. Siempre queda el eco del bisturí, el olor al desinfectante y la certeza de que, para algunos, la vida es solo un conjunto de partes listas para ser subastadas al mejor postor. Nunca olvides que en la frontera, tu mayor tesoro no es lo que llevas en los bolsillos, sino lo que llevas dentro de tu pecho, latiendo con un ritmo que otros codician más que tu propia existencia. Si estas historias han despertado algo en ti, no te quedes solo con el silencio. Dale, me gusta, y comparte este video para que estas voces no se pierdan en el olvido. Esto es Reconociendo el Miedo. Si estás listo para seguir explorando la crudeza de nuestra realidad, suscríbete y activa la campana. No dejes que las sombras te alcancen sin estar preparado. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la oscuridad.